Muchas bendiciones. Bienvenidos a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen Pérez de Collins y como siempre les digo, un honor, una bendición poder compartir este tiempo de estudio de la palabra. Antes de iniciar les pido que me acompañen a orar. Amén. Amante Padre y Dios, te damos las gracias por tu misericordia, Señor, y por tu amor. Gracias porque tenemos una nueva oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ponerla por obra, Señor, y a ser multiplicadores de la misma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, esta semana vamos a continuar con el estudio del libro de Amós. Hoy vamos a ver el capítulo 6 y el título para esta clase, Dios demanda liderazgo responsable. Y qué atinado, ¿verdad que sí? El título. Ya no voy a decir de que estamos iniciando el año, sino para este primer trimestre, porque aunque ya estamos en marzo, pero todavía estamos afinando, podemos decir, los trabajos para este nuevo año. Y estos temas sobre liderazgo siempre son muy edificantes. Repito el título, Dios demanda liderazgo responsable. Vamos a ver un poco de historia para entrar en contexto y saber qué era lo que estaba pasando en aquel entonces, en este libro del profeta Amós. Jerusalén, la capital de Judá, y Samaria, capital de Israel, estaban situadas en montañas, no muy altas, pero sí con la elevación suficiente para ellos poder ver cualquier ejército que viniera a atacarlos, ¿verdad? Eso a ellos les daba cierta seguridad de que no iban a ser invadidos. Recordemos que como parte de la seguridad de estas ciudades, ellos tenían la ciudad amurallada, o sea, ellos tenían murallas alrededor de las ciudades, pero aparte de eso, ellos tenían atalaya. Atalaya es una torre donde ponían vigías, vamos a decir, personas que pudieran en el lugar más alto, si ellos estaban puestos en una montaña, pues la atalaya estaba en el lugar más alto y entonces al ser una torre ellos podían ver toda la planicie. Si estaban cerca de la costa, generalmente la costa era visible desde aquí y así ellos podían ver quién pudiera venir no solamente por tierra, sino también por mar. Al ellos tener esta condición, les permitía a ellos evadir el ataque de los ejércitos mejor equipados, le permitió, ¿verdad?, evadir el ataque de los ejércitos mejor equipados durante 2 años. Durante la vida de Amós, los dirigentes de Israel estaban muy convencidos de que no iban a caer en manos de ninguna potencia hostil. Y esa seguridad los llevó a tener un estilo de vida ocioso y los llevó a ser arrogantes y orgullosos. Y a través de Amós, Dios les habla. Vamos inmediatamente a la palabra. Yo voy a estar viendo Amós 6, del 1 al 7, en la Biblia Las Américas. Tiene como título, Contra la falsa seguridad. La palabra ya está bendecida, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Y dice así, oramos para que el Señor traiga revelación de la misma a nuestras vidas. Amós 6, del 1 al 7 dice, ay de los que viven reposadamente en Sión, y de los que se sienten seguros en el monte de Samaria, los notables de la nación, principales, a quien acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a Hamat la grande. Descended luego a Gat de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos? ¿O es su territorio mayor que el vuestro? ¿Alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia? Los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo, que improvisan al son del arpa, y como David han compuesto cantos para sí.
que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. Irán, por tanto, ahora al destierro, a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. Amós vio que el juicio para la nación era inevitable, porque estaban enfermos en pecados. Este capítulo 6 inicia con un lamento, inicia diciendo ay, como cuando muere alguien cercano. Y es que el pueblo había caído en pecado, los cuales habían sido identificados. O sea, ya Amós había identificado estos pecados en capítulos anteriores. ¿Cuáles son esos pecados que ya habíamos identificado? La falta de autenticidad, no buscar a Dios, injusticia, falta de rectitud, adoración no genuina. Y de cada uno de ellos, o sea, de esto habló la hermana Mercedes la semana pasada. Si queremos ver más detalle, les invito a que vean la clase de la semana pasada. Estos pecados, hermanos, habían arropado al pueblo y los líderes, en vez de actuar, se sentían tranquilos. Ellos estaban tranquilos porque entendían que estaban bien posicionados y nadie los podía tocar. Dicen algunos estudios que a este capítulo se le puede llamar el juicio de los tranquilos. Y cuando leía esto pensaba en el hecho de que la palabra dice que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso nos es por pecado. O sea, si usted sabe hacer algo bueno, algo bien hecho, usted no lo está haciendo, usted está en pecado. Esta gente conocían cuál era el mandato de Dios. Ellos sabían qué era lo que Dios pedía de su pueblo y no lo estaban haciendo. Por eso dicen juicio de los tranquilos. Miren, el líder cristiano, hablando de esto de hacer, de saber hacer lo bueno y no hacerlo, nosotros, o sea, el líder cristiano no está llamado, a ver las cosas que no le agradan a Dios y quedarse tranquilo. Nosotros no estamos llamados a hacernos de la vista gorda, hermanos. Porque si nosotros vemos algún tipo de pecado y nos hacemos de la vista gorda, nos estamos haciendo copartícipes en ese pecado. Entonces nosotros como cristianos estamos llamados a hacer las cosas correctamente, a hacer las cosas como a Dios le agradan. Y como decía, si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, estamos en pecado. Y esta gente no es solamente que no estaban haciendo lo bueno, sino que ellos estaban haciendo cosas terribles, unas barbaridades horribles. Ellos vivían literalmente del más vulnerable, del más necesitado. En el verso 2, el profeta se burla de la arrogancia de Israel cuando, refiriéndose al territorio externo que poseían, decían ser tan importantes como los asirios en la política internacional. Y Amós, conocedor de la política internacional, les invitó a medir su prosperidad con la de otras naciones, ya que pronto ellos iban a caer bajo el yugo del agresor asirio. Recordemos que esas 10 tribus fueron tomadas por Asiria y por tiempo se les llamó las 10 tribus perdidas. ¿Quiénes eran esos asirios? Los asirios eran conocidos por ser unos expertos en el arte de la guerra. Habían perfeccionado muchísimas cosas que hasta la fecha se habían inventado. O sea, ellos eran como si fueran técnicos hoy día que agarran un dispositivo y lo van perfeccionando. Ellos eran de ese tipo. Los artefactos de guerra de la época, ellos los perfeccionaban y por eso eran muy temidos. Y eran hombres de guerra, eran hombres conocidos por ser muy robustos, eran hombres conocidos por ser como con barba, o sea, hombres temerarios que con solamente verlos daban miedo. Esos eran los asirios. Y es verdad que Dios está por encima de todo eso, pero pasaba algo que les acabo de decir, y es que Israel no estaba alineado con la voluntad de Dios y era necesario que ellos fueran corregidos. En el verso 3 vemos lo despreocupados que ellos vivían, pensando que nada malo les podía pasar. Los líderes tenían un estilo de vida muy cómodo, y eso lo leemos en los versos siguientes, cuando dice que bebían vino en tazones del altar
y se ungían con los óleos más finos. Es decir, ellos estaban como los que andan dándose la gran vida, seguros de que esa bonanza nunca les va a pasar. Pero cuando son invadidos, cuando esa gente invadían esos ejércitos en esa época, en el tiempo de Amós, ¿ustedes saben a quiénes eran los primeros que se llevaban presos y los hacían presos de guerra? Precisamente a los líderes. Entonces, a esos líderes que estaban haciéndose la vista gorda y haciendo las cosas que a Dios no le agradaban, específicamente haciendo lo que a Dios no le agradaba, pronto iban a ser capturados por ese ejército e iban a ser prisioneros de guerra. Vamos a continuar leyendo los versos del 8 al 11 y continúo leyendo en la Biblia Las Américas. Dice: el Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos: aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios, por tanto entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Y sucederá que si 10 hombres quedan en una misma casa, morirán. Entonces su tío o su incinerador levantará a cada uno para sacar sus huesos de la casa y dirá al que está en el fondo de la casa: ¿hay alguien más contigo? Y éste responderá: nadie. Entonces aquel día calla, porque no se debe hacer mención del nombre del Señor. Porque he aquí, el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha pedazos. Miren, el juicio de Dios iba a caer sobre ellos, era inminente. Las riquezas y la comodidad que estas personas tenían eran producto, que esos líderes tenían, eran productos de la injusticia, de la falta de piedad, de la opresión a los más vulnerables, que lo hemos visto también, no en la clase de la hermana Mercedes, sino en la clase de la hermana Normis, no es de este lunes pasado, sino del anterior. Estos versos nos muestran que Dios no iba a mover un dedo a favor de ellos cuando llegara el invasor, cuando ese ejército y del que ellos pensaban nunca serían presos, los tomara. Por lo terrible del castigo recibido, tendrían que evitar mencionar el nombre de Jehová para evitar que les pasara algo peor. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre a nosotros de que estemos tan sumergidos en un mundo de pecado que no podamos ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Dios nos libre que el nombre de Jesús, el nombre de Dios, nombre sobre todo nombre, nombre en el cual nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, que se nos prohíba mencionar el nombre de Dios, que no podamos clamar a ese Dios por su nombre. Dios nos libre. El día de Jehová ha llegado y nadie puede escapar al juicio de Dios. A ellos les esperaba juicio. Juicio por la manera tan despiadada en la que trataban al pueblo. Si continuamos leyendo Amós 6, los versos siguientes de ese capítulo, a partir del verso 12, dice: hay dos cosas imposibles de hacer. Esto lo estoy leyendo en traducción lenguaje actual. Hay dos cosas imposibles de hacer: correr a caballo entre las piedras y arar en el mar. Pero ustedes hicieron lo que parecía imposible. Convirtieron la justicia en muerte y en tristeza la alegría de un pueblo. Eran despiadados, hermanos. Ustedes se sienten muy felices de haber conquistado una ciudad insignificante y creen que pueden vencer a pueblos más poderosos. Pues oigan esto, israelitas. Voy a mandar contra ustedes una nación que los conquiste y los vencerá por completo desde Hamat en el norte hasta el desierto en el sur. Yo, el Dios Todopoderoso, les juro que así será. El decreto de Dios sobre aquella nación, hermanos. ¿Por qué? Por no hacer las cosas como a Dios le agradan. Por ser abusadores del necesitado, del vulnerable, del débil.
La conclusión de estas palabras es que la justicia de Dios prevalecerá y el orgullo del hombre desaparecerá. La única opción que le quedó a Dios ante semejante arrogancia e insensibilidad fue quitarle todo. Las leyes de Dios no pueden ser burladas. Los que no las tomen en cuenta sentirán todo el peso de su propia maldad. El Señor ejecutará juicio contra los aparentes poderosos que usan su posición para oprimir a los demás. Cuando nosotros leemos esto decimos, wow, pero y eso es una noticia de ayer, como digo yo a veces. Pareciera como que están escribiendo del tiempo de ahora. Hermanos, porque todavía hoy día lamentablemente vemos eso. Por eso es que nosotros como pueblo de Dios no podemos cesar de orar por nuestros dirigentes, gobernantes, por todo el que dirige en la nación, en las empresas, en la misma iglesia. No podemos dejar de orar por los dirigentes. ¿Para qué? Para que se dejen guiar por Dios, para que sea Dios que establezca su reino en medio de esta creación. Amén. Y como estamos hablando de liderazgo, voy a aprovechar para dar algunas pinceladas sobre la manera en la que deben conducirse los líderes. Hermanos, porque no hay cosa peor que creer que estamos tan bien que nosotros no necesitamos a Dios. Y ese era uno de los problemas de esa gente. Ellos estaban allí en su lomita, vamos a decir, en su lugar alto. Ellos estaban como que tenían todo el terreno controlado. Entonces ellos tenían a este pueblo al cual oprimían, al cual estaban sacándole el jugo, como decimos aquí en República Dominicana. Y ellos, ¿qué hacían? Ellos se sentían que ellos eran lo máximo. Entonces Dios le mandó a uno más grande que ellos y los conquistó y los mantuvo y los tomaron a esos líderes como presos políticos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar claros en el hecho de que Dios es quien nos va a dirigir en cada una de las cosas que nosotros emprendemos. No es solamente en la parte ministerial. Nosotros tenemos que presentarle al Señor cada una de las cosas que Él ha puesto en nuestras manos. En la iglesia o en lo secular. ¿Para qué? Para que nosotros podamos actuar de manera correcta, de manera íntegra, hermanos, sin abusar. No pensar nunca que tenemos tantos planes B que Dios no entra ni siquiera en la Z. Lo primero que nosotros debemos hacer es presentarle cada una de las cosas que vamos a hacer al Señor para que sea Él el que marque las directrices. Amén. El líder que no busca la dirección de Dios porque cree que su experiencia, su facilidad o porque es popular en medio del pueblo, que es aceptado, si no busca la dirección de Dios pensando que esas cosas le van a servir para algo, lamentablemente no va a llegar a ninguna parte. Otra cosa que como líderes debemos, el que esté en liderazgo, el que esté en una posición de autoridad debe saber es a manejar la parte de las correcciones y los elogios, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces hay algo que yo me aprendí hace mucho tiempo ya, y es eso que dicen que debemos corregir en privado y elogiar en público. Pero a veces los elogios en público, si son siempre dirigidos a una misma persona, eso es favoritismo. Eso es favoritismo. Entonces, las personas que están por debajo de la persona que está en autoridad, vamos a decir, lo que pueden es sentirse celosos, se pueden sentir excluidos, se pueden sentir, los celos no son de Dios, no le agradan a Dios, pero es parte de, eso es de la carne. Y muchas personas lamentablemente no pueden controlar esto, pues eso puede ser causa de división. Entonces los elogios vamos a ser moderados. Si usted está en una posición de liderazgo,
modere sus elogios. Si están siempre dirigidos a la misma persona, trate de enfocar su mirada en los demás y ver qué otras cosas, qué cosas buenas tienen los demás para que usted también las resalte y que no se enfoque en una sola persona. Otra cosa es el manejo de conflictos. Un líder, un buen líder no debe expandir, vamos a decir, comentar los conflictos, sino que debe dirigirse a la persona que debe ser redireccionada y no mandarlo a decir con nadie, porque eso puede traer confusión, eso puede traer división. En un material que leí, escrito por el pastor Lucas Leis, él decía eso, que el líder responsable va al problema, no manda a nadie a que lo resuelva, sino que va directamente al problema. Y de esa manera pues se soluciona la cosa, ¿verdad? Del asunto, lo que esté mal ahí. Otro punto para el que está en liderazgo es darle continuidad a la obra. Como líderes, la persona que está en un puesto de liderazgo debe ir mirando en quién va a depositar la responsabilidad de la obra, de lo que está haciendo. ¿Para qué? Para darle continuidad, porque si no, entonces eso termina cuando esa persona deja de estar en esta tierra. Entonces el líder debe aprender a observar a las personas para ver quiénes están en capacidad de recibir más responsabilidad e ir dándole esa responsabilidad. ¿Para qué? Para que vayan creciendo y así darle continuidad a la obra. Pero en eso tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Tenemos que ser cuidadosos. O sea, la persona que esté en eminencia, en liderazgo, debe ser cuidadosa, porque a veces nos sentimos más allegados a alguien y quizá no es la persona idónea, o nos dejamos envolver por personas que quieren ser puestos en lugar de eminencia y al final pues no lo hacen bien. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el liderazgo, miren, muchos están ansiosos por dirigir, ansiosos por ser nombrados en puestos de dirección y olvidan que eso conlleva mucha responsabilidad. Y en el pueblo de Dios, aparte de responsabilidad, conlleva sometimiento. Esto conlleva obediencia, humildad y sobre todo búsqueda constante del rostro de Dios y buscar cuál es la voluntad de Dios. Aunque eso último se llama obediencia. Amén. Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Amante Padre, muchísimas gracias. Gracias por tu palabra, porque nos instruye, porque nos enseña, Señor, porque no se escapa un área de nuestra vida sin que tu palabra no nos pueda decir de qué manera nos tenemos que conducir. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, y yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser buenos administradores de las cosas que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Que tú nos libres, Señor, de nosotros ser, si estamos en algún puesto de liderazgo, ser de los que le ponen el pie en el cuello a los que ven vulnerables, o de aquellos que tienen favoritos. Señor, líbranos, ayúdanos, Padre, a enfocarnos como tú, que no hiciste acepción de personas, Señor, sino que a cada uno nos ves por igual y a cada uno nos das dones, Señor, dones y talentos. Señor, ayúdanos a ejercer con excelencia, Padre, lo que tú has puesto en nuestras manos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, y te presento, Señor, ahora a los que están en eminencia en la nación, a cada pastor, Señor, a cada líder de cada iglesia, para que tú los ayudes, Señor, a que las cosas se hagan conforme a tu santa y perfecta voluntad. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu cuidado y gracias por tu instrucción, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de terminar, vamos a darle las dos preguntas
para nuestro careo en septiembre. Recuerden que en el mes de septiembre vamos a tener nuestro careo. No pueden perderse ninguna de las clases porque en cada una le estaremos dejando unas preguntas y sus respuestas que son las mismas que vamos a utilizar ese día. Amén. La primera pregunta: ¿cómo se llamaba la capital de Judá y cómo se llamaba la capital de Israel? La respuesta: la capital de Judá, el nombre es Jerusalén, y la capital de Israel se llamaba Samaria. La segunda pregunta: ¿cómo se llamaba el ejército que iba a invadir a Israel? Según Amós. ¿Cómo se llamaba el ejército que iba a invadir a Israel según Amós? El ejército era el ejército asirio. Amén. Bien, nada, será hasta una próxima entrega y gracias por quedarse hasta aquí. Dios les bendiga.